Les habla Jesús Leopoldo. El acto administrativo es de suma importancia en el derecho público, dado que el reconocimiento de un acto como administrativo implica someterlo a un régimen especial que lo diferencia de otras manifestaciones estatales. Es una materia que ha sido muy discutida en la doctrina jurídica, sosteniéndose diferentes definiciones, según sea el concepto que se tenga, en general, de la función administrativa. Por ello, vamos a definir a los efectos de esta exposición al acto administrativo como aquel medio a través del cual la administración pública cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o públicos. Es la formalización de la voluntad administrativa y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. Ahora bien, en cuanto a su clasificación, tenemos a los actos administrativos según sus efectos. Los actos administrativos de efectos generales y actos administrativos de efectos particulares. Según el carácter normativo o no normativo de los actos administrativos, estos se clasifican en actos de efectos generales y actos de efectos particulares. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos puede decirse que identifica los actos administrativos de efectos generales como los que ella califica en el artículo 13, como actos o disposiciones administrativas de carácter general, y los actos administrativos de efectos particulares a lo que la misma norma califica como actos administrativos de carácter particular. Actos administrativos generales e individuales. Puede decirse que la ley orgánica acoge la clasificación de los actos administrativos según su destinatario, al distinguir los actos administrativos generales de los actos administrativos individuales. Los actos administrativos generales son aquellos que interesan a una pluralidad de sujetos de derecho, sea formado por un número indeterminado de personas o un número determinado. En cambio, los actos administrativos individuales son aquellos que interesan a un solo sujeto de derecho. Los actos administrativos según su contenido. Actos definitivos y actos de trámite. En primer lugar, puede distinguirse el acto que pone fin al asunto administrativo, en cuyo caso sería un acto definitivo. El acto de trámite, que no pone fin al procedimiento ni al asunto, sino que en general tiene carácter preparatorio. Actos creadores de derechos o que establecen obligaciones. Otra distinción que la ley prevé respecto a los actos administrativos y que también se refiere a su contenido es la que se refiere al acto creador de derechos subjetivos o de intereses personales y legítimos a favor de los particulares, y el acto administrativo que no crea derechos o intereses personales, legítimos y directos a favor de particulares. Asimismo, el contenido de la ley establece la posibilidad de que trate de actos que en lugar de crear derechos a favor de particulares, lo que establezcan sean obligaciones a cargo de particulares. Los actos administrativos según la manifestación de voluntad. Actos administrativos expresos y actos administrativos tácitos. La manifestación de voluntad que produce el acto administrativo debe ser expresa y formal, conteniendo el acto una serie de requisitos que deben manifestarse por escrito. Sin embargo, la ley admite la figura de la manifestación de voluntad tácita de la administración, derivada del silencio administrativo. Los actos administrativos según su impugnabilidad. Los actos administrativos firmes. Otra clasificación de los actos administrativos que resulta de la ley y se refiere a la impugnabilidad o no de los actos administrativos, y así se distingue el acto administrativo firme de aquel que no es firme, porque aún puede ser impugnado. El acto que no es firme es el que se puede impugnar, sea por vía administrativa, a través de los recursos administrativos, o sea por vía del contencioso administrativa. En cambio, el acto firme es aquel acto que ya no puede ser impugnado por vías ordinarias de recurso y sobre el cual el único recurso que cabe es el recurso de revisión. Los actos administrativos según su ejecución. Por último, también en materia de clasificación de los actos administrativos debemos señalar una clasificación según la ejecución, y así se distingue el acto material de ejecución del acto administrativo formal. El artículo 78 de la ley en efecto habla de los actos materiales de ejecución que pueden menoscabar o perturbar los derechos de los particulares,
los cuales no pueden realizarse sin que exista previamente un acto administrativo que sirva de fundamento a dicho acto material. En cuanto a los principios rectores administrativos, tenemos el de ejecutividad, que es aquella en virtud de la cual los actos administrativos definitivamente firmes, es decir, los que agotan la vía administrativa, producen los efectos perseguidos por su emanación. La ejecutividad es la idoneidad del acto administrativo para obtener el objetivo para el cual ha sido dictado. La ejecutoriedad, este principio implica una cualidad más específica. Ella es igualmente una condición relativa de la eficacia del acto, pero solo de los actos capaces de incidir en la esfera jurídica de los particulares, imponiéndole cargos tanto reales como personales, de hacer, de dar o abstenerse. Lo relevante de la ejecutoriedad es que la administración puede obtener el cumplimiento del ordenado aún en contra de la voluntad del administrado y sin necesidad de recurrir a los órganos jurisdiccionales. La ley establece los medios a través de los cuales se hace efectiva la ejecución, distinguiendo los siguientes casos. Primero, si la carga interpuesta es una prestación de hacer susceptible de ejecución indirecta, la administración procede a efectuarla bien por sí misma o bien designando a un tercero y cargará los gastos y costas al obligado. En segundo lugar, si se trata de una carga procesal que no admite la sustitución del obligado por un tercero, la ley establece como medio la llamada acoacción indirecta mediante multas. La motivación. La motivación de los actos administrativos es la expresión del motivo mismo, entendiéndose por tal expresión del fin que se persigue con su emanación la exigencia de que el acto contenga el basamiento expreso de la decisión resguardando los intereses de los administrados, por cuanto les permite conocer las razones que la administración asume en la toma de las decisiones a falta de una norma expresa que establezca otras exigencias en los actos vinculados. La discrecionalidad. La ley consagra este principio en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, permitiendo que por disposición legal o reglamentaria pueda dejarse alguna medida o providencia a juicio de la autoridad competente. Los requisitos de fondo y de forma de los actos administrativos. Formalidades procedimentales. Toda manifestación de voluntad de la administración debe alcanzarse de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. En cuanto a la motivación, es la expresión sucinta de los hechos y fundamentos legales que dan origen y soporte al acto administrativo. La exteriorización. Este es un aspecto, no es otra cosa que la exigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de que los actos administrativos sean expresos para garantizar el derecho a la defensa que tiene el administrador. Estas tienen que ver con la exteriorización material de la manifestación de voluntad de la administración pública. Esta tiene que actuar de acuerdo a los parámetros legales. La falta de algunos de ellos pudiera acarrear la nulidad del acto administrativo. Ahora hablemos de la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. En ocasiones, la administración comete errores al dictar los actos administrativos, lo que dependiendo del alcance de estos errores puede ocasionar su nulidad y por tanto su falta de validez o su anulabilidad. Solo en este último caso la administración podrá convalidar los actos ratificando sus defectos. La convalidación de los actos producirá efectos desde que se produzca. La nulidad. Debe distinguirse entre la nulidad de los actos y la de las disposiciones administrativas. Los actos administrativos, los actos de la administración pública son nulos de pleno derecho cuando lesionan los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos. En cambio, la anulabilidad determina que son anulables todos los actos de la administración que infrinjan las leyes o el ordenamiento jurídico. Si los actos administrativos son defectuosos, formalmente solo podrán anularse si el acto no puede alcanzar el fin para el cual fue dictado o impide defenderse o formular alegaciones contra los mismos a los interesados. También serán anulables las actuaciones administrativas que se realicen fuera del plazo establecido. Vamos a hablar
un poco sobre lo que es el recurso de reconsideración, recurso jerárquico y recurso de revisión. En cuanto al recurso de reconsideración, es aquel que se introduce en el mismo órgano que dictó el acto, con la finalidad de que sea derogado, corregido o modificado. Por el objeto del recurso no va a ser otro que cualquier acto administrativo de carácter particular. El recurso jerárquico puede definirse como la reclamación que se promueve para que el superior jerárquico del autor del acto que se cuestiona lo examine y lo pueda modificar o extinga. Sus tipos: de la limitada norma contenida en la ley se evidencian, sin embargo, que hay varios tipos de recursos jerárquicos. A. El recurso jerárquico, que propiamente dicho es el que se interpone ante el órgano superior de jerarquía al que dictó el acto impugnado. B. El recurso jerárquico ante el órgano de adscripción es el que se interpone contra los actos de los órganos superiores de los institutos autónomos para ante el respectivo ministro de adscripción. Y C. El recurso jerárquico de hecho existe por analogía con el proceso jurisdiccional. Es el recurso que se interpone ante el superior cuando el inferior se niega a oír el recurso jerárquico o a suspender los efectos del acto objeto de este último. Acto del inferior: recurso de reconsideración, recurso jerárquico ante el superior inmediato, recurso jerárquico ante el ministro de adscripción. En cuanto a los poderes de los órganos que decide el recurso jerárquico, estos son de confirmación, modificación, revocación, reposición en caso de vicios de procedimiento y convalidación de los actos anulados. El recurso de revisión puede considerarse que es un recurso extraordinario y no obligatorio a los fines del ejercicio de los restantes recursos administrativos y de la naturaleza contencioso-administrativa. Sobre la jurisdicción administrativa y contencioso administrativa. La expresión del contencioso administrativa procede de la Revolución Francesa. Sin embargo, este concepto expresa una contradicción que solo se justifica por los motivos que ocurrieron en su origen, pues se pretendía para la administración funciones como la de la justicia. Ahora bien, si la expresión contencioso administrativo había unido en una sola palabra dos conceptos opuestos, la nueva frase jurisdicción contencioso administrativa identificaba al mismo tiempo dos funciones más contradictorias: litigios jurisdiccionales resueltos por los órganos de la administración pública. En efecto, los vocablos que integraban la nueva frase se oponían a la teoría de la división de poderes, ya que la referida frase reconocía funcionalmente al poder que había dictado o realizado el entuerto, la facultad del juzgarlo por sí mismo, es decir, que la administración pública juzgaba como juez sus mismos actos. Ahora bien, el derecho administrativo francés ha dado materialmente origen al régimen administrativo de la mayoría de los países latinos del mundo occidental, cuando a su forma ya es el producto de una larga evolución y tradición, difícilmente transportable en bloque a otros sistemas jurídicos. En efecto, los mismos autores franceses han afirmado que la jurisdicción administrativa, separada de la jurisdicción civil e integrada en el poder del administrador, no es una necesidad, y que la existencia de un derecho administrativo distinto de un acto privado no implica necesariamente esa separación entre un orden jurisdiccional administrativo y un orden jurisdiccional judicial. Por tanto, es el caso de Venezuela, en donde el derecho administrativo no se construyó con base a los criterios de la distinción entre jurisdicción judicial y la jurisdicción administrativa, tan entendido en el derecho administrativo francés. Por ello podemos afirmar que la evolución y la concepción de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela es distinta de la que surgió en Francia, existiendo, al contrario, una tradición bastante larga, una competencia especializada de determinados tribunales para conocer de litigios en los cuales interviene la administración, pero integrados en el Poder Judicial. Habló para ustedes el abogado Jesús Antonio Leopoldo Rondón.